Tenemos a Patricia Ravelo Blancas. Ella es doctora en Sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó la especialidad en Estudios de la Mujer en el Colegio de México. Es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Entre sus publicaciones destacan Entre las duras aristas de las armas, violencia y victimización en Ciudad Juárez, del 2006. Ha realizado documentales como La Batalla de las Cruces, Una década de impunidad, y Violencia contra las mujeres en el 2005, y La Carta, Sagrario Nunca has muerto para mí, del 2010. María Teresa Ambrosio Morales es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República y candidata a doctora en Derecho por la UNAM. Se desempeña como docente en varias instancias como las Facultades de Derecho y Psicología de la UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social, también el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República. Es colaboradora en las 6 ediciones del libro La responsabilidad profesional del médico en México. Elaboró en coautoría el proyecto de aplicación integral de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dirigido a la Policía Federal. Una de sus líneas de investigación son los feminicidios en México, sus aspectos jurídicos y forenses. También nos acompaña Nadia Sierra Campos, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente cursa la maestría en Derecho. Cuenta con diplomados especializados en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas. Se encuentra desarrollando la actualización de la armonización legislativa de los códigos penales del país y diseñando los principios básicos que deberán contener los códigos procesales penales. También está Luz Estela Castro Rodríguez, o Lucha Castro. Es defensora de los derechos humanos, teóloga feminista y abogada, con maestría y diplomados en género. Es fundadora de diversas organizaciones sociales como Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Es impulsora de liderazgos de mujeres y ha pasado los últimos 18 años trabajando en temas de feminicidio, desaparición forzada, trata, violencia familiar y sexual. Es autora del libro El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema penal acusatorio y de la antología Terrorizing Women, Feminicide in the Americas. También Sergio González Rodríguez es narrador, crítico y ensayista, consejero editorial y columnista del diario Reforma y del suplemento cultural El Ángel. Estudió Letras Modernas en la UNAM y colabora en diversas revistas. Entre otras obras, ha publicado El Centauro en el Paisaje, una investigación sobre poder político, narcotráfico y asesinatos de mujeres en la frontera de México y Estados Unidos, Huesos en el Desierto en el 2002, El Triángulo Imperfecto en el 2003, El Plan Schreber en el 2004, La Pandilla Cósmica en el 2005 y El Hombre sin Cabeza en el 2009. Y como comentarista final tendremos a Ana Laura Magaloni Kerpel. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y de la División de Estudios Jurídicos. Sus principales líneas de investigación son teoría del derecho comparada, políticas de control del crimen y seguridad, jueces, procesos y resultados de la justicia constitucional mexicana y norteamericana, estudios empíricos sobre instituciones de seguridad pública y crimen. La moderadora de la mesa, quien va a estar a cargo de las preguntas y el contexto de todos los comentarios de los participantes, es Marisa Belaustegui-Goitia. Ella es actual directora del PUEG de la UNAM, es doctora en Estudios Culturales y de Género por la Universidad de California en Berkeley, profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. Entre sus últimos libros se encuentran Buenas y Prietas, Género y Raza en la Construcción de Nuevos Mundos, Enseñanzas Desbordadas, Fronteras y Cruces, Cartografía de Escenarios Culturales Latinoamericanos, Fronteras, Violencia y Justicia, Nuevos Discursos. Su trabajo analiza las relaciones entre género, raza, identidad y cultura. Actualmente dirige el proyecto La Voz y Mirada de Mujeres en Reclusión, Arte, Memoria y Justicia, una propuesta cultural y jurídica que analiza los abusos de las justicias de mujeres en reclusión. Además, fue galardonada con el premio Mesihuac en 2010, otorgado por el INS-Mujeres por su trayectoria académica. Y cedo la palabra a Marisa para hacer inicio a la mesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Creo que no está funcionando. Muchísimas gracias por su presencia. Llevamos trabajando desde las 10 de la mañana. Iniciamos este trabajo a la manera académica, con un libro de Ana María Martínez de la Escalera en colectivo,
donde empezamos a pensar qué reacciones hay y a dónde tendríamos que llegar decantando estas reacciones y reflexionando con un alto del camino cómo se pasa de las emociones y del llanto y de las oraciones a una reflexión pausada, crítica, no solamente académica, sino académica activista sobre el feminicidio. Vamos a preguntarnos aquí qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo. Nos hemos sentado aquí un conjunto de mujeres con un hombre, con Sergio, que hablamos todos lenguajes diferentes. Hay el lenguaje, por ejemplo, de Lucha Castro, es un lenguaje muy práctico, muy jurídico, está ahorita engarzando y trabajando el caso de Marisela Escobedo, al lado del lenguaje de Ana Laura Magaloni, que también es muy práctico, pero es de una academia y de un lenguaje jurídico, Patricia Ravelo, académica, a la doctora Ambrosio, criminóloga, académica, activista, Sergio, periodista, narrador, escritor. Es un coro de voces que en sí misma muestra la complejidad de que no hablamos el mismo idioma. Todavía para hacer las cosas más complejas y así más reales y más verídicas, no hemos hecho el formato tradicional, muy bueno, que es que cada quien traiga su partecita, y dicen su rollo, bueno, pero los rollos los armamos con mucho cuidado, ¿no? Y traemos un rollo y ahí sí se parapeta, ¿no? Y la moderadora presenta y tiene tiempo para pensar. Yo aquí me he puesto en una situación también de muchísimo respeto hacia ustedes y también de engarzar y de tratar de dar el relieve al problema y el relieve y el relato del problema de la mejor manera. ¿Para qué? Para encontrar de qué forma se facilita el acceso de las mujeres a la justicia. Eso es lo que vamos a tratar de indagar en el caso particular de los feminicidios. Pero tenemos un problema también de tipificación. ¿Qué decimos cuando decimos feminicidio? ¿Qué decimos cuando decimos crimen de Estado? ¿Qué decimos cuando decimos violencia doméstica? Tenemos que empezar a ver cómo vamos a hablar, a ver cómo vamos a narrar este evento, y no solo eso, a contar este evento, empezando por contar a las víctimas que han sido asesinadas y contarlas bien, y luego articular, crear una forma de narrar esto, de narrarlo a la justicia, de narrarlo a los jueces, de narrarlo al Ministerio Público, para que también sea algo práctico, ¿no? Porque las discusiones con Ana Laura Magaloni, que no se denomina feminista, pero probablemente tenga un interés feminista o desde luego una intención de intervenir para la justicia de estas mujeres, que también tenemos que ser prácticas. Entonces, ¿cómo desde la teoría feminista somos prácticas al establecer tipificaciones y reformas judiciales? Yo quiero empezar rápidamente transportándonos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y les quiero mostrar el espacio por el cual circulan los ministros todos los días. Los ministros entran al Palacio de Justicia, el lugar donde se imparte la justicia en este país y donde se dirime, que es paralelo con el presidente. El poder ejecutivo está paralelo con el poder judicial. Y por aquí, ¿nos quieres poner las imágenes, por favor, Gerardo? Ya, sí, claro. En la parte del sótano del Palacio de Justicia tenemos esta imagen de Orozco. No acaba de verse bien por la pantalla, pero la imagen arriba está derrengada, es la justicia. La justicia, después de un bacanal, de una gran fiesta, está en la parte más arriba del espacio, está borracha, está derengada y está inconsciente. ¿La que sí? Aquí tenemos las imágenes de Cauduro, de Ramos. Encontramos que la justicia tiene el vestido de papeles, ¿sí? Esto tiene que ver con la reforma de justicia de la que vamos a hablar aquí. Nosotros vamos a hablar de la importancia de la reforma de justicia y la instauración de los juicios orales que limitan el papel de los expedientes. Los expedientes están en los sótanos
veamos más papeles. Fíjense cómo la justicia está hecha de papeles y es ciega, pero es ciega porque está borracha y es ciega porque no ve, no es ciega porque es imparcial. Tenemos Ni Una Más, vamos a discutir el caso de Susana Chávez también, y si se fijan en la parte de atrás hay papeles que están en un segundo plano, que son los archivos y los expedientes muertos, acumulados de las personas que tienen juicios. En este caso estamos concentradas en las mujeres. La que sigue, por favor, para. Estos siguen habiendo papeles, fíjense atrás, es un cúmulo de papeles. Por último, este es Ramos. Por último, tenemos esta idea de que los papeles acaban en la basura donde están los mendigos, pero que hay alguien leyéndolo, ¿no? Y la idea de la educación y de la idea de lo último de los sujetos que son los mendigos leyendo y siendo letrados. Vamos ahora con Cauduro. Vemos aquí, es una imagen muy controvertida, sí, controvertida en el sentido de dislocada, pero ahí vemos a la policía judicial torturando. La que sigue, esto lo ven los ministros todos los días cuando entran. Ahí vemos secuestro también por integrantes de la policía y por integrantes del sistema judicial. La que sigue, aquí vemos secuestro y los expedientes que están acumulados en el sótano de los ministerios. Aquí Cauduro lo que hizo fue lo que queremos hacer aquí, ponerle cuerpo a los expedientes. Los expedientes están puestos como ataúdes. Hay un sistema que reifica y idealiza el expediente y que no tiene posibilidad el juez de meterse con él. Vamos a terminar con la última, que es esta. Y me gustaría, ya que hemos visto adentro del Palacio de Justicia, dentro de la Suprema Corte de Justicia, por donde entran los ministros, es visible que es la propia policía la que secuestra, que es la propia policía la que induce el delito y la que obliga a la confesión. Hemos visto que hay alguna perspectiva de género porque hay mujeres ahí siendo también torturadas, y hemos visto que están los expedientes en los sótanos, y esto los ministros lo conocen. Los ministros han permitido que esto se haga y eso es muy loable, pero no estamos develándole a la justicia nada que no sepa. La justicia sabe. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué reformas hay que impulsar? ¿Qué cosas precisas hay que ejecutar? Y aquí empiezo nuestra primera ronda de preguntas en un primer bloque que se llama las reformas al sistema de justicia, y le hemos llamado los juicios orales porque, y aquí quiero también pedirle a Lucha Castro una participación especial, porque todo esto fue inspirado e iniciado cuando asesinan a Marisela Escobedo en Chihuahua frente a las puertas de la ley. Nos parece que ya había llegado el colmo antes, pero nos parece que eso es verdaderamente algo ya que rebasó todo lo que ya había sido rebasado antes, y eso es lo que inspira este foro. Además se dice, y por eso está también aquí Ana Laura Manaloni, se dice que los juicios orales y la imposibilidad de que se pudiera tomar como prueba que Sergio Barraza se había inculpado y había confesado, y la incapacidad de someter esto como prueba fue la razón por la cual entonces se está poniendo en el banquillo de los acusados a un sistema nuevo penal que está reificando los juicios orales y está metiéndose con todos estos expedientes y está poniéndole cuerpo al expediente y está llevando el cuerpo y la persona que está siendo acusada en personal. Bueno, esto está inspirado en Marisela Escobedo, y a mí me gustaría mucho preguntarles abiertamente, pero haciendo honor al trabajo que ha hecho Lucha Castro directamente con Marisela Escobedo, y que este panel está dedicado a ella, y a Isabel Chávez y a la familia Reyes Salazar. Me gustaría preguntarle al panel, empezando por Lucha, ¿qué trabajo falta a las instituciones del Estado que imparten la justicia? Es la primera pregunta del primer bloque, para hacer viable el acceso de esta para las mujeres. Y me gustaría preguntarla en dos canales. ¿Qué trabajo falta desde la perspectiva de género? Pero también qué trabajo falta desde la nueva reforma, o sea, qué liderazgos hay que ejercer para que estos juicios y estas reformas tengan verdaderamente efectividad. Lucha, si quieres empezar, estamos en el primer bloque.
Bueno, pues muchas gracias, Albert, gracias por... Estoy un poco asustada, te decía yo que con tantas académicas aquí, pero bueno, quiero agradecerle a la academia por todo lo que nos ha aportado. Fíjense que cuando yo empecé la litis, pues yo hablaba de homicidios de mujeres, y gracias a ustedes aprendí el concepto de feminicidio, y es el que incorporo cotidianamente en la litis, pues, ante los tribunales. Creo que en primerísimo lugar tendríamos que reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad humana. Es decir, los gobiernos, los tiempos que están muy preocupados por el desafío que sin duda significa el tratar de garantizar la integridad del pueblo. Pero los ejes sobre los que ellos transitan son únicamente el problema del crimen organizado, el problema de las armas, pero olvidan, hacen una valoración totalmente parcial, porque olvidan un problema fundamental que es la seguridad ciudadana de más de la mitad de la población. Entonces aquí me estoy refiriendo a la seguridad humana de las mujeres, que se ve afectada por las violencias de género y que ya han sido tratadas. Entonces, por eso es muy importante que exijamos que los temas de seguridad, ahí vemos cuando se junta todo el gabinete, pues esté planteado también la seguridad de las mujeres, ¿no? Si esto hubiese sido posible, tendríamos que el Estado mexicano, antes de poner en marcha el Plan Mérida, hubiera podido implementar una política pública que diera cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en un conflicto armado como es en Ciudad Juárez. No fueron capaces de visibilizar todos los horrores que íbamos a sufrir al movilizar 10,000 elementos del ejército y de policías federales en una ciudad tradicionalmente considerada como las mujeres desechables, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que cambiar los paradigmas de la concepción tradicional de víctima. Es decir, lo que siempre hemos visto son respuestas asistencialistas y paternalistas. Tenemos que cambiar esos paradigmas por derechos, visibilizando a las mujeres como ciudadanas, ¿sí? Y aquí se requiere pues un cambio de enfoque de nosotras mismas, ¿sí? De quienes estamos trabajando con las mujeres en situación de violencia, pero también con todos los operadores y operadoras del sistema de justicia. Creo que es muy importante que los operadores investiguen, asuman la investigación como un deber jurídico frente al ejercicio de un derecho, y no simplemente como una gestión de intereses en donde quien tiene que impulsar los procesos sean las propias víctimas o las familias, como fue en el caso de Maristela, ¿no? Y que investigue los delitos y no la vida privada ni la historia sexual de la víctima, por ejemplo. Entonces, bueno, y desde luego los estereotipos de género, que seguramente eso ya está como muy visto. Muchas gracias. En este reclamo de investigar, yo quisiera preguntarle a Sergio, que tuvo hace algunos años el acierto de publicar un libro que se llama Los Huesos en el Desierto, donde ya desde hace años él como periodista, los periodistas están haciendo, y las académicas y las activistas, el trabajo de las instancias de Estado, el trabajo de contar en números y de contar en relatos complejos las razones por las cuales las mujeres son asesinadas, pero él ya desde hace muchos años ha logrado en sustitución, no con el Estado y en un diálogo, sino justamente haciendo estas investigaciones que debiera hacer el Estado, ha logrado líneas de investigación y ha logrado esclarecimiento de este problema. ¿Quieres, por favor, Sergio, apuntar un poco a esto? Bueno, ante todo, muchas gracias a mis compañeros y a ustedes por la presencia. Yo quiero recordar algo muy importante que tiene que ver con el trabajo, ser periodista en México es muy peligroso. Yo he sido muy afortunado, puedo contárselos, pero en los últimos 10 años han fallecido 65 periodistas que fueron asesinados en México en el cumplimiento de su deber. En la memoria de estos periodistas fallecidos, asesinados, cuyos crímenes están impunes, yo quisiera pedirles un aplauso ante todos. Quiero mencionar también que el problema de la información
es fundamental para entender el problema más urgente de la violencia contra las mujeres. En México tenemos una pésima información sobre lo que está sucediendo realmente en términos de violencia contra las mujeres. La obligación de los medios de comunicación debería ser dar un marco más claro de esto, puesto que institucionalmente sabemos que no tenemos respaldo al respecto. La información es fundamental para crear un ámbito más fructífero para la educación y la cultura. Voy a este tema porque de pronto hemos vivido unos años donde la democracia, el término democracia, se convirtió en igual a democracia procedimental, es decir, en la confianza ciega de que solo basta con reformas en el marco jurídico para modificar la realidad o transformarla o contener el delito. Tenemos que ser muy claros frente a esto. El trabajo que se hace en el marco jurídico es importantísimo, tan importante que merece la atención de todos para que esto mejore todos los días. Pero ninguna ley, por perfecta que sea, va a ser posible que elimine la violencia contra las mujeres, porque hay un factor que se llama factor humano. Es necesario que se tome en cuenta en términos muy profundos la importancia del factor humano, el desastre de la política en nuestro país, la imposibilidad de implantar una ley como la ley de acceso a una vida sin violencia de las mujeres, viene no tanto de los defectos que pudiera tener la ley, sino de la traba, del obstáculo a nivel gubernamental para proponer las mejoras, para proponer las reformas, para implantarlas a fondo. Es aquí donde creo yo que tenemos que entender en su más amplia dimensión el problema. Tenemos que verlo como un factor humano fundamental, donde la ley, desde luego que es importantísima, y las mejoras van a llevar a una sociedad mucho más desarrollada en términos de negarse a aceptar esta violencia contra las mujeres, pero el factor político, el factor educativo, el factor cultural es importante. Y todo empieza con información. Las autoridades no son capaces de proponer información, ni siquiera en ese nivel, información de confianza, información creíble. Por eso tenemos que, la respuesta es cuando hay una demanda, como decía, lucha por seguridad para las mujeres, de inmediato piensan en reprimir, en armas, en policías, en más leyes y más penas. Está mostrado que ni más leyes ni más penas detienen el delito. De hecho, hemos tenido una reforma profunda, una reforma penal del año del 2008, y del 2008 para allá, para acá, quiero decir, hemos tenido mayor delitos y mayor impunidad. Menciono, para dimensionar por último el problema, 99% de impunidad de los delitos en México. Ustedes salen a la calle, matan a una persona y tienen 99% de oportunidades de que no los detengan ni sean castigados por esto. Esto no es un Estado de Derecho, no hay que engañar. El trabajo se tiene que hacer desde la base y a partir de aceptar la gravedad, la trascendencia, lo abismal del reto. Pero por eso tenemos que estar con esta verdadera capacidad de inteligencia para tratar con fuerza política toda esta adversidad. Muchas gracias. Queremos agradecer a la gente que está en el séptimo piso y al CISAN que nos prestó el pasillo, y creo que algo más que ese pasillo, como un salón o algo así. Muchas gracias. Bueno, estamos empezando por todo lo que no tenemos, ¿no? No tenemos información, como Lucha dice, no se pusieron a prever en esa precariedad, en esa vulnerabilidad de las mujeres en Chihuahua, en Ciudad Juárez. ¿Qué significaría que mandaran a miles de militares ahí? No lo previeron, sí, y no se imaginaron, ¿no? Ni siquiera prever estadísticamente, o ni siquiera imaginarse. Es gravísimo. No tenemos investigaciones, tenemos las investigaciones de periodistas como Sergio, entre otros, que Sergio señala que han tenido también, bueno, han asesinado y han lastimado a los periodistas. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Y por el lado de lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Sergio menciona que la ley, yo nunca la puedo pronunciar, ley
de una vida general, de acceso. Fíjate, ya hasta la ley en su palabra es complicada, porque el problema es complicado y porque todo es complicado. Pero bueno, tenemos esta ley que yo quisiera preguntarle a María Teresa Ambrosio, que es criminóloga, que ha trabajado en el campo algodonero, pero que también ha trabajado en la implementación de la ley a policías. ¿Me estoy equivocando? No, a peritos. No tenemos información, también nos lo dijo la maestra López, ¿no? No tenemos ni siquiera contadas cuántas mujeres, y las que aparecen como asesinadas aparecen una mujer, no aparecen ni las características, ni el lugar, ni ningún elemento que nos permita señalarlo como feminicidio. Bueno, vamos ahora a indagar. Creo que tenemos claro lo que no tenemos. ¿Alguien quiere decir algo más de lo que no tenemos? Desde luego, el sistema no tiene abuela, no tiene... Pero de lo que no tenemos, para pasar a lo que tenemos, sí. Bueno, voy a mezclar un poco lo que no tenemos y lo que sí tenemos. Lo que teníamos antes de la reforma del sistema penal acusatorio es que teníamos un sistema como el de Chihuahua, en el que pudieron haber prevenido, en el que debieron haber hecho un diagnóstico si funcionaba o no funcionaba para México. Entonces sí tenemos un antecedente en el que veíamos que no funcionaba, que este sistema oral, que a pesar de que ponía que su propósito es elevar los estándares de eficiencia, no lo estaba logrando, y que también exigía respeto de garantías del procedimiento y tampoco lo estaba logrando de manera efectiva. Hablo con respecto al acceso de las mujeres a la justicia, cuando pone por encima de los derechos humanos de las mujeres los principios de oportunidad y se ponen a negociar estos derechos, sí ponderan los derechos humanos de las mujeres. Eso es lo que sí tenemos, un análisis que pudimos haber hecho del sistema del juicio oral de Chihuahua y que trasladamos al sistema penal acusatorio en la reforma constitucional de junio del 2008, en la cual teníamos que hacer todo un análisis más allá si necesitamos infraestructura, recursos económicos, recursos humanos, capacitación, la implementación, que está siendo muy complicada en los estados, por eso se dio un margen de 8 años, y a 6 años, 5 años que faltan, todavía para muchas entidades del país es muy complicado empezar con este juicio. Eso es lo que además no tenemos, ¿no? Un diagnóstico de cómo está funcionando además en todos los estados, Baja California, Durango, el Estado de México, Oaxaca, Zacatecas y recientemente Yucatán, cómo está funcionando este sistema oral, sobre todo para el acceso a la justicia de las mujeres. Intervención. A mí tu intervención me deja pensando que si lo que realmente no tenemos, ese diagnóstico existe. Ahorita ya se recolectaron datos en todos los estados donde se está viendo qué está pasando con las reformas. Pero ¿saben qué nos faltó con esta reforma? El discurso político por la cual era importante esta reforma. O sea, estamos discutiendo si tienen que ser orales, si las salidas alternas, si la presencia del juez y el Ministerio Público puede o no puede ofrecer determinadas pruebas, pero arriba de eso está cómo juzga una sociedad, cómo se imputa la responsabilidad penal a alguien, por qué esa responsabilidad tiene que ser de determinadas características, bajo determinadas narrativas, con determinados escenarios y otros. Porque en eso se juega el Estado, su legitimidad. O se aplica la ley de forma tal que nos convenza, que parezca que hay justicia, que parezca razonable, que no parezca un acto de venganza, que parezca que la víctima entiende qué está pasando y también el acusado sabe qué está pasando, o esto es un acto de venganza. Y tan impositivo como el ejército libre. O sea, y ese discurso de por qué queríamos pasar de un Estado autoritario en las formas de aplicación de la ley a un Estado democrático con otras, nunca se dio. Entonces creo que no tenemos desde dónde colgar una reforma a nuestro sistema de procuración de justicia. Entonces, antes de discutir si esto está funcionando o no está funcionando, nos tenemos que poner de acuerdo
sobre qué características tiene que tener ese sistema para que la culpabilidad y la inocencia sea entendible para todos. Miren qué interesante, nuestro sistema tiene una averiguación previa que nadie puede leer, o sea, todos los sistemas sociales. Nadie entiende qué hay allá adentro, y entonces lo que sucede es que los medios de comunicación opinamos. Flores Casas es culpabilísimo, no, es inocente. El niño de la maestra que está ahorita en Oaxaca es culpabilísima, no, es inocente. Siempre hay dos posiciones, dos argumentos. Los acusados de actuar son paramilitares, son inocentes. Y ahí estamos. No tenemos un sistema a través del cual podamos discutir si alguien es culpable o inocente, porque no está diseñado para eso. Entonces yo creo que ese es lo que no tenemos. Y después tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la mejor reforma, qué éxito puede tener. O sea, reformar lo que tenemos nos va a tomar mucho tiempo. Pero por lo menos pongámonos de acuerdo en los valores que queremos proteger al momento de reformar. Y yo creo que eso no ha existido en México y creo que tenemos que empezar a construir ciudadanos. Bueno, lo que yo les voy a contradecir totalmente. Yo soy una, fíjense, con el caso de Maricel, ser abogada por todos estos años en Chihuahua, yo soy una total y absoluta convencida del sistema acusatorio. Y el criterio de oportunidad no existe en los delitos de género. El asunto es que fue lo que nos está faltando, apropiarnos del sistema acusatorio. Aquí hay un libro que traigo, que es la experiencia de todo este tiempo, y en donde lo más fundamental del sistema acusatorio es que vía la publicidad, ¿sí? Con la publicidad, por eso nos dimos cuenta todo lo que sucedió con el caso de Maricel Escobedo. Pero más allá de eso, lo más fundamental es que el Ministerio Público ha dejado de tener el monopolio de la acción penal, y por el artículo 20 constitucional, apartado C, las víctimas son sujetos procesales a la par que todos los demás. De tal suerte que Maricel Escobedo fue una excelente acusadora coadyuvante. Junto conmigo, ella era una inteligencia muy nata, entonces ella escuchaba cuando estábamos realizando las estrategias. Lástima que no se pueda pasar, pero rápidamente les digo, por eso logramos una sentencia en casación de 50 años. Luego entonces el sistema funcionó. El problema son los operadores del sistema de justicia. ¿Y qué hizo Marisela cuando llegó y acreditamos el daño moral, que también era algo que antes no se usaba? Bueno, pues ahí ella empezó a relatar magistralmente lo que estaba sucediendo, de tal manera que yo tenía como 8 días desveladas, estudie, y les dije a los magistrados, cerré mis libros, cerré todo mi teoría, le dije, ella ha hecho extraordinariamente su trabajo como acusadora coadyuvante. Entonces, ese papel de empoderamiento de las víctimas, ¿sí?, es lo fundamental para tener nosotros todos los casos que tenemos desde 2007 hasta acá, de feminicidio, no hay ningún caso, y de violencia familiar que hayamos perdido, y no nos vamos a juicio abreviado, y apelamos cuando nos llevan a la suspensión de proceso a prueba, etcétera. Nosotros nos vamos en apelación y hasta ahorita todos los hemos ganado, ¿sí? Entonces, bueno, por eso para mí, porque las consideraciones de género, Chihuahua tiene, con todo lo que vimos ahorita, que ya me estaba haciendo aquí más chiquita, porque todas las anteriores las anteriores discusiones eran relativas a Chihuahua y todo estaba allá. Bueno, pero también hemos logrado un movimiento de mujeres ejemplar, porque no solamente estamos en la lucha, sino también un día estamos negociando algunas cuestiones, estamos en el juicio oral, y el otro día estamos poniendo una cruz enfrente, estamos poniendo una placa, así nos la llevamos, nos llega. Entonces, aquí lo importante es que necesitamos también, ya casi terminaría diciendo, necesitamos también abogadas y expertas que nos vayan a apoyar. Cuando vamos a hacer un juicio oral de feminicidio, empiezo a mandar correos a todo el mundo para decirles, compañeras, vengan para que sean nuestras expertas en violencia de género, para que los jueces y las jueces vayan aprendiendo, ¿sí?, a partir de su expertise. María Teresa. Sí, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación y por la distinción de estar con ustedes, con esta mesa que me siento muy interesante académico. Primera, el acceso a la justicia es un derecho humano de las mujeres, eso hay que tomarlo en cuenta. Otra,
¿Qué tenemos? El 3 de septiembre de 1993, el 21 de septiembre del año 2000 y el 18 de junio del 2008 se hace, a partir del 93, la reforma a víctimas constitucional. Y esto es muy importante porque ha ido aumentando de 3 parrafitos a todo un apartado. Otra, los derechos humanos de las víctimas y mujeres ofendidas por el delito son derechos humanos de tercera generación, es decir, son derechos en donde obliga al Estado a actuar creando un marco normativo, una infraestructura y dotando del personal adecuado, con empatía hacia las víctimas y sensible a la causa de ellas, este trabajo. En el caso de las mujeres, nosotros tenemos esto, problema que tenemos, y se los comento porque es un trabajo que he venido analizando ya desde hace un tiempo. La reforma del 18 de junio del 2008 no tiene una perspectiva de género. Ustedes ven la Comisión de Puntos Constitucionales, el diario de los debates, jamás menciona nada relacionado con la perspectiva de género. Problema que vamos a tener cuando encontramos, por citarles un ejemplo, formas alternativas de justicia, mediación, que la están llevando en algunos lados en materia familiar, cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de otros estados no lo permite. ¿Por qué? Porque puede en algún momento, y eso ya hay forma de debatir en la mesa o con las preguntas, puede elevarme el riesgo feminicida. Y se los comento porque ahorita los trabajos que estoy desarrollando llevan una primera etapa de un trabajo de investigación de feminicidios en una entidad federativa, y lo que me ha arrojado a nivel forense, criminológico y jurídico ha sido maravilloso, sobre todo por lo que usted toca respecto del empoderamiento legal y del empoderamiento de las mujeres para poder llegar a este acceso a la justicia. Gracias. Algo muy rápido. Bueno, ante todo, muchas gracias también, es un honor estar aquí en nuestra casa y con todas ustedes. Efectivamente, pues, ¿cuál sistema de justicia, no? O sea, cuando nosotros en el año 2002, en Ciudad Juárez, estábamos conformadas en una red ciudadana e hicimos una consulta ciudadana el 16 y 17 de febrero del año 2002 para hacer un reporte civil y entregárselo a Marta Altola Aguirre, que en ese entonces era la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hicimos una consulta para preguntarle a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno y sobre la credibilidad de su sistema de justicia. Fue una consulta abierta en la cual participó también Chihuahua y participó también la campaña Ni Una Más aquí en el DF, y pues los datos fueron espeluznantes porque lo que arroja es la gran mayoría de la ciudadanía no cree ni en las leyes, ni en la política, ni en su gobierno, ni en la justicia, ni en el Estado. Y eso fue en el 2002 que hicimos ese reporte. Ese fue el reporte que sirvió de antecedente para que se pudieran registrar los casos del campo algodonero. En ese entonces estuvimos trabajando en el llenado, en fin, ¿no? Todo lo que se entregó en ese momento fue rechazado por la comisión, porque la comisión en ese entonces tenía un formato muy complicado donde pedía información increíble, casi era de que hasta cómo estaba vestida la secretaria que atendió a la madre que llegó a denunciar la desaparición de su hija, ¿no? Entonces, afortunadamente hicieron cambios, fueron rechazados en ese momento, hicieron cambios y se volvieron a documentar los casos con los nuevos cambios que hizo a sus formatos la Comisión Interamericana, y afortunadamente fueron reconocidos. Pero vean, eso, el campo algodonero fue 2001, la consulta con el reporte civil 2002, y todas las acciones que han hecho las compañeras abogadas y legisladoras en el resto de años han ofrecido muchísima información y documentación para demostrar la inoperancia de este sistema de justicia
y este sistema de justicia sigue igual, ¿no? A pesar de las reformas penales y todo, pues sigue igual y en muchos aspectos peor. Entonces no hay credibilidad de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía, creo que hemos trabajado mucho como académicas, como legisladoras, etcétera, etcétera, y como ciudadanas, de lo que más hay información de la problemática feminicida es de Ciudad Juárez. Hay cientos de libros, de artículos, de videos, de obras de teatro, de antologías poéticas. Olvídense, es una barbaridad. O sea, no es por falta de información, es por falta de voluntad política, ¿no? Gracias. Bueno, en esta primera ronda vamos viendo que faltan muchísimas cosas. Falta que la justicia se quite la venda de los ojos y vea, ¿no? Y vea qué cuerpo está juzgando, vea sus características, como dice Ana Laura, que sea una justicia comprensible, que ella misma entienda lo que está haciendo y que la gente entienda. Por eso el presunto culpable ha sido tan importante, porque el relato que cuentan es creíble. Ahora es el relato de Toño, hay que ser presunta culpable. Y en ese sentido, estamos muy de acuerdo con lo que dice Ana Laura. Estamos en este primer bloque, que es el imaginario de la justicia, qué tenemos, qué nos falta. Estamos de acuerdo que falta un liderazgo y una apropiación de las nuevas reformas, sobre todo de los juicios orales, por parte del sistema y por parte del imaginario y la cultura de nosotros. Ahora, en ese, fíjense, lo que decía, creo que era Ana Laura en su artículo de Reforma, estaban los juicios orales, pero ¿cómo estaban funcionando los jueces? Creo que ese es el chip, ¿no? Decías, con el recurso autoritario. Ahora, si cambiamos todo esto y ya vienen los juicios orales, ¿qué vamos a hacer con el chip machista? Porque se sigue funcionando. Entonces los jueces van a tener mucha más presencia, las víctimas, como dice Lucha, van a tener empoderamiento, van a estar ahí, van a poder hablar. Marisela fue buenísima como acusadora y hizo un relato magistral y pudo estar presente, lo pudimos ver, el grito de Marisela, lo pudimos oír, lo pudimos ver. Pero ¿qué vamos a hacer con una reforma aprobada en 2008 que no toma en cuenta el chip machista que funciona en ese recinto? Los jueces llegan a ese recinto pensando que una damita se le ocurrió darle de tijeretazos a su esposo. Está muy mal que lo agarre de tijeretazos, es horrible, pero no se merece un tercio más de pena que si un hombre golpea a una mujer porque lo tiene ya desesperado. Entonces el juez puede tener esta... ¿Qué podemos decir para terminar con este primer bloque de lo que le falta a este sistema de juicios orales? Que lo pusimos palomita, ¿verdad? Dijimos que sí, los juicios orales empoderan a la víctima, sí, los juicios orales permiten la presentación de evidencia. Lo que pasó con Marisela fue que los jueces funcionaron con el chip autoritario y sin perspectiva de género, todo eso así. ¿Cómo vamos a hacerle para que esta reforma nueva con juicios orales que sí nos convencen integre la perspectiva de género? Yo más bien diría, así como hubo como todo un movimiento de feministas, de académicos para la Ley General de Acceso, y también otro para ver si se tipificaba o no el feminicidio, que ahí yo tengo mis dudas, en este momento lo que tendría que estar en todas, es decir, porque lo que va a determinar en lo concreto el acceso a la justicia es el Código Penal, el de procedimientos, la Ley de Defensa de las Víctimas. Por ejemplo, nosotros incorporamos todas las consideraciones de género cuando decimos que tenemos, pues tenemos una extraordinaria experiencia en materia, de tal forma que Chihuahua es el estado que tiene las leyes más tutelares para los derechos de las mujeres en América Latina, porque cuando el gobierno nos habló y necesitaba de nuestro consenso, nosotros acudimos a Chile, Argentina, en donde ya tenían los sistemas, vinieron las compañeras de Corporación Humana y ellas nos ayudaron a meter las consideraciones de género, de tal manera que ahorita en la Ley Orgánica del Poder Judicial es obligatorio que los jueces tengan perspectiva de género para estar ahí, ¿sí? Entonces lo que falta es
como ella Marisela decía, más allá de un sistema acusatorio inquisitivo, el problema medular son específicamente las creencias, los estereotipos de género de quienes son operadores. Y estamos hablando de investigadores, de peritos, de peritas, de jueces, o sea, de toda la gama, hasta del policía municipal que llega y en lugar de poner en su informe nos pone un asunto de riña, y eso nos jode muchísimo, perdón, a la hora en que vamos a los jueces, porque la defensa dice cuál violencia familiar y aquí el reporte de la policía dice que es riña, ¿no? Entonces es todo ese tipo de educación transversal en género. ¿Alguien tiene algo que añadir a eso de qué tenemos y qué nos falta en relación con la... Sí, sería bueno ver si tenemos que cambiar esta mentalidad desde un punto de vista, lo que tiene que ser la perspectiva de género y también la empatía con las víctimas y ofendidas por el delito. Eso es muy importante y que suena así tan coloquial. La calidad y la calidez en la atención a las víctimas, porque las mujeres en muchas ocasiones que acuden tratando de tener una expectativa de un acceso a la justicia que muchas veces se ve, desgraciadamente, si no hay todo el mecanismo de protección adecuado, en un desenlace de feminicidio. Entonces eso también es importante, porque a diferencia de otros países que denuncian protege a la víctima, aquí si no hay las medidas de protección adecuadas, puede generar un riesgo más alto el denunciar que no denunciar, si no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para brindar este tipo de atención. Bueno, yo de entrada diría que necesito 32 luchas Castro en todo el país, porque la tengo en Chihuahua, pero no la tengo en Tlaxcala, no la tengo en Querétaro, no la tengo en Zacatecas, no la tengo en el Estado de México. Problema de, si yo estoy a favor del sistema acusatorio también, lo es mejor que lo que tenemos en este momento, ¿no? Que garantice igualdad entre las partes es una cosa muy importante, pero el problema lo enfrentamos cuando las mujeres, me voy a referir a las mujeres por el tema feminicidio sobre todo, cuando las mujeres tenemos que acceder al sistema de justicia y entonces lo que vamos a necesitar son abogados o abogadas victimarias, donde, bueno, afortunadamente Lucha Castro tiene la posibilidad de defender a muchas mujeres en Chihuahua, pero no hay muchas posibilidades de defender a las mujeres, por ejemplo, en el Estado de México. Pongo el ejemplo de Estado de México porque no tenemos una reforma penal en el Estado de México, en donde sí se reformó el Código de Procedimientos Penales, pero no se reformó, por ejemplo, el Código Penal, que todavía habla, por ejemplo, de, a pesar de toda esta discusión de los feminicidios y de que están a punto de presentar su propuesta de también tipificar el delito de feminicidio en aquella entidad, en donde todavía habla de los homicidios en circunstancias de emoción violenta. Esta parte en donde el hombre se enoja con la mujer, la mata y le dice, bueno, vamos a atenuar la pena, ¿no? Y que al final de cuentas no parece un asunto, un delito grave, o habla de los homicidios en riña, en donde nada más pone 3 días, dice, es que ella me atacó y como ella fue mi atacadora, entonces la pena es mínima para mí y para ella que ya murió, pues ya ni siquiera le podemos poner pena, ¿no? Entonces sí falta, por ejemplo, hacer un análisis de cómo están los delitos contra las mujeres en los códigos penales, una reforma a la ley orgánica, por supuesto, de todas las procuradurías, implementar candados en los cuales la premisa sea las víctimas u ofendidos del delito, en donde se pongan principios para los ministerios públicos, los auxiliares de la justicia y demás, de que se tiene que actuar bajo principios de respeto a los derechos humanos, de una perspectiva de género, del interés superior de la infancia, etcétera, etcétera. Todos estos principios de derechos humanos que requerimos en un sistema de justicia que no lo existía en el escrito, pero que ojalá lo podamos incorporar en este nuevo sistema. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Hablamos un poco y vimos cuál es la importancia de este sistema nuevo de justicia y vimos que está como descabezado, que le falta liderazgo, que le falta apropiación, pero vemos que sirve. Vemos que tenemos que meternos con las creencias de los jueces, porque si cambiamos el sistema y lo habilitamos y no cambiamos el chip patriarcal y machista, vamos a tener jueces en un increíble sistema penal acusatorio, oral,
pero funcionando desde... tenemos las mejores leyes, las consideraciones de género en Chihuahua tienen las mejores leyes. Y fíjense que tenemos también, tenemos mujeres formadas a contrapelo en estos escenarios, mujeres abogadas, mujeres académicas, mujeres líderes, que hay que detectar. ¿Dónde están las luchas castro de todos lados? Hay que ver cómo hacemos para detectarlas y para multiplicarlas.